Bueno, y lo que planteábamos como nuestro tema del día, lo que ocurrió el fin de semana en la capital federal, la renuncia del ex ministro de Economía, Martín Guzmán. Algunas horas de incertidumbre, sin saber quién lo iba a suceder, extensas reuniones en la Quinta de Olivos en la jornada de ayer domingo y finalmente a últimas horas de la noche se conoció la designación de Silvina Batakis. Pero nos preguntamos, economía, nuevo rumbo, ¿cómo se encuentra el país? Para dialogar un poquito de este tema, estamos en contacto con Valeria Amstey, ella es politóloga, asesora y consultora, y le damos los muy buenos días. Valeria, buen día, muchas gracias por estar del otro lado. Hola, buenos días, ¿cómo están? Gracias a ustedes. Bien, muy bien. Bueno, Valeria, ¿qué balance se puede hacer de, primero, estas horas de incertidumbre que se vivieron y cuál es la economía que se viene ahora a partir de la designación de una nueva ministra de Economía? Bueno, sí, la verdad es que fue un día domingo bastante movido para todos y todas las que no, estamos vinculados al análisis político. Finalmente, a últimas horas de ayer se conoció la designación de Silvina Batakis, una economista que actualmente está en el Ministerio del Interior junto con Guado de Pedro, que es, digamos, dentro de los ministros, el más cercano a la Cámpora Ujú. y también por eso a la expresidenta Cristina Fernández, y fue funcionaria de Daniel Scioli en Provincia de Buenos Aires. Ese es su currículum. Es egresada de la Universidad de La Plata, igual que Martín Guzmán, que es uno de los puntos que siempre se le destacó, digamos, dentro del mundo de la economía a Claro. Guzmán, que no venía de la Universidad de Buenos Aires, como el equipo anterior de la expresidenta. Ajá. Y bueno, dentro de lo económico, digamos, tiene distintas posiciones, claramente, con Guzmán. Guzmán es un estuvo más vinculado, se lo vinculaba más a la ortodoxia económica, pero la verdad es que no podemos decir que Guzmán haya sido un ortodoxo, sino que creo que su gestión estuvo más vinculada a acomodar lo que se llaman las variables macroeconómicas, o sea, las grandes variables de la economía, y ¿Cuáles serían, claramente, Valeria? bueno, la Sí. inflación, el tipo de cambio, la balanza externa. Eso es lo que se conoce como variables macroeconómicas dentro de la economía, a diferencia de lo que llamamos microeconomía, que es lo que la economía más cotidiana y más cercana a la gente, digamos, Ujú. ¿no? Bien. Bueno, y hablando... Sí, Guzmán, sí, no, no, decías. no, Guzmán tenía esa visión y además claramente vino a Argentina, él estaba previo a asumir como ministro trabajando en Estados Unidos, con claramente la misión de poder acordar el pago de la deuda con el FMI, que era la espada de Damocles de la gestión de Alberto Fernández en términos económicos, ¿no? Ujú. Tenemos Un entre... acuerdo que, Sí. si bien no fue criticado por la mayoría del arco político, e incluso desde, digamos, socialmente tampoco generó grandes rechazos, pero que sí fue muy duramente criticado justamente por el sector vinculado a Cristina Fernández, ¿no? Ujú. Incluyendo la renuncia de Máximo Kirchner como jefe del bloque y la ruptura del bloque de diputados. Ujú. Hablando, Valeria, bueno, mencionabas recién algunas variables y me quedo puntualmente con la de la inflación. ¿Con qué se encuentra Silvina Batakis ahora que llega y cuál sería el plan, digamos, para ir en contra o para frenar lo que más se pueda estos índices de inflación que estamos manejando? Bueno, se encuentra con un panorama complicado, eso lo sabemos todos y todas. La inflación viene acumulando más de 5 puntos mensuales, con lo cual se espera que esté arriba del 70% para el 2022, y es, digamos, claramente es el punto más crítico de la economía argentina junto con la política cambiaria, con el dólar.
y es el punto que más afecta a la ciudadanía en general y al día a día de todos, ¿no? Claro, por Difícil, eso nos quedábamos con este tema, ¿no? Porque digo, independientemente exactamente. de cuestiones políticas o macroeconómicas, lo que se pregunta la gente que está en la casa es, bueno, ¿cómo me afecta a mí como ciudadano? ¿Qué va a pasar con la inflación, con los precios, con el combustible? Sí, la verdad es que es difícil saber a priori qué plan va a tener Silvina Claro. Batakis. Claramente no es fácil enfrentar esta cuestión en Argentina, es una cuestión bastante estructural de la economía argentina, que solamente estuvo contenida durante la década del 90 con la convertibilidad, ¿no? Con Claro. un plan muy de shock para, como se está diciendo ahora, para controlarla y que no terminó bien, digamos, Ujú, para los argentinos y las argentinas. ujú, En ese sentido, sí hay que decir que Batakis se ha diferenciado, por lo menos en algunas declaraciones con respecto a Guzmán, y se espera que tal vez tenga una posición más cercana a la de Cristina Fernández sobre este tema. ujú. ¿Cuáles eran las diferencias que tenían Guzmán y Cristina Fernández? Bueno, en principio la expresidenta, actual vicepresidenta, no considera que la inflación sea un problema mayor si hay crecimiento y si hay redistribución. Ajá. Eh, en ese sentido, no cree que haya que limitar la emisión como forma, digamos, de inyectar plata, inyectar dinero dentro de la economía, sobre todo hacia los sectores más humildes o Ujú, más vulnerables. No cree que haya que limitarla para controlar la inflación, sino que hay que aplicar otros mecanismos más vinculados al control de precios, claro. a ponerle determinados límites a los sectores que tienen más concentrada la economía para, para poder frenar, digamos, los aumentos de Ujú, precios. Y Guzmán estaba más inclinado, sí, a un control de la emisión, a un control del gasto público, para ir desacelerando, digamos, la escalada inflacionaria. ujú. ¿Qué Ese pasa? era el punto más crítico, donde ya en los últimos meses habíamos asistido y habíamos escuchado distintos intercambios mediáticos entre Cristina Fernández Ujú. y no Martín Guzmán, porque la verdad que él, fue muy cuidadoso siempre Sí, perfil bajo. de exacto. Un perfil bajo en términos de conflicto, pero a mí siempre me pareció que era el ministro más político, digamos, de Alberto Ajá. Fernández, el que salía muchas veces a poner, digamos, no tenía miedo de salir a plantear cuestiones, pero siempre se cuidó mucho de ser conflictivo en ese sentido. Claramente esto fue hasta el sábado, donde eligió un momento clave para presentar su renuncia, ¿no? Claro, seguro que sí. Bueno, y ahora habrá que esperar en las próximas horas la asunción, como decíamos, de Silvina Batakis. La última, Valeria, para ir cerrando, ¿qué puede pasar con las tarifas, ¿no? Teniendo en cuenta que estaba previsto, digamos, una cuestión de subsidios, bueno, según los topes, esto puede llegar a variar teniendo en cuenta el cambio de ministra de conducción, digamos, de economía. Sí, ese fue otro de los puntos críticos entre la gestión de Martín Guzmán y el sector más vinculado al kirchnerismo. Ajá. Él venía hace rato pidiendo que se eliminen los subsidios, por lo menos para los sectores de mayor poder adquisitivo. Recordemos que los subsidios a la energía, que son, digamos, sostenidos por el Estado Nacional, implican una erogación no solo de moneda en pesos, sino también de dólares que van destinados a importar energía. En ese sentido, Guzmán hace rato que estaba pidiendo que se cambie ese régimen tarifario, era uno de los puntos de conflicto. Hace poco lo que se logró fue la famosa segmentación que fue aprobada, es decir, ir escalonadamente retirando los subsidios para los sectores de mayor poder adquisitivo, sectores medios altos, y mantenerlos para los sectores de menos ingreso. Pero esa segmentación todavía no se había aplicado, no estaba claro cómo iba a ser, no estaba claro qué sectores iban a poder mantener o por lo menos solicitar
mantener esos subsidios. Tampoco estaba claro cómo se iba a aplicar, por ejemplo, tanto en Neuquén y Río Negro, donde, por ejemplo, el servicio eléctrico está a cargo de empresas o cooperativas Claro. o entes provinciales y no nacionales, Ujú. como sí es el caso del gas, que es Camusi, es la empresa Sí. prestadora en todo el país. Bueno, será. Eh, exacto, la verdad es que no sabemos cómo hacer, seguramente haya cambios tarifarios, es muy difícil sostener un achatamiento de las tarifas como vinimos Ujú. teniendo. Bueno, estuvo la pandemia, eso hizo que se mantengan, digamos, pero es muy difícil para la economía argentina en este momento sostener el nivel de subsidios que tienen actualmente las tarifas de luz y gas. Es de esperar que haya cambios, pero probablemente sean de menor impacto de los que pedía Guzmán. Ujú. Bueno, vamos a estar atentos entonces, Valeria, a ver qué sucede en las próximas horas con la asunción de la nueva ministra bueno, en esta cartera de economía que es tan importante para todos los argentinos. Valeria, te agradecemos muchísimo este contacto, que tengas buen día. Bueno, muchas gracias a ustedes y buenos días para ustedes.